Hola, le damos la bienvenida a nuestro video. Somos Fran, Cata, Paula, Tami y Martín y les hablaremos sobre el libro El cerebro lector, específicamente del capítulo 5. Este libro, escrito por el neurocientífico cognitivo Stanislas Dehaene, nos habla sobre la habilidad lectora y cómo ésta se relaciona, procesa y aprende en nuestro cerebro. Este capítulo nos cuenta sobre cómo aprendemos a leer. Por lo tanto, te invitamos a que pongas atención, ya que hablaremos de cosas muy interesantes sobre nuestro cerebro. ¿Alguna vez has escuchado sobre los efectos de la lectura en el cerebro? Te parecerá interesante la hipótesis que nos presenta este capítulo sobre el reciclaje neuronal y cómo las neuronas especializadas en la lectura pueden afectar a otras funciones. Esto nos hace preguntarnos si nuestros antepasados analfabetos tenían habilidades visuales que nosotros hemos perdido. También nos habla sobre cómo el aprendizaje puede tener efectos positivos, como mejorar la agudeza visual y la destreza manual. Por ejemplo, los músicos tienen mapas corticales más grandes y precisos en sus manos. Lo que aún no se sabe es si el aprendizaje tiene efectos negativos, ya que este capítulo nos menciona que no se ha estudiado a fondo las posibles funciones cognitivas negativamente afectadas por la lectura. Además, nos habla de la hipótesis de la competencia y cómo la lectura puede alterar la activación visual en el cerebro, ya que al adquirir la lectura puede cambiar la forma en que procesamos las imágenes naturales. Esto nos hace pensar que pasar mucho tiempo leyendo puede reducir nuestros recursos cerebrales para otras habilidades, como la percepción de rostros. Finalmente nos recuerda que debemos equilibrar nuestro tiempo entre la lectura y otras actividades para tener un cerebro saludable. En el libro se plantea la idea de que la adquisición de la lectura compite con las representaciones corticales previas a nuestro cerebro. Esto significa que nuestras experiencias sensoriales pasadas pueden influir en cómo percibimos las letras y sus asociaciones con colores. La sinestesia, que se describe como una mezcla inusual de modalidades sensoriales, aquí los sentidos ya no están completamente separados y los estímulos sensoriales pueden activarse mutuamente. Para algunos, como el poeta Rimbaud, letras como A, E o I evocan colores bien definidos visibles en la mente. Lo que hace que la sinestesia sea aún más intrigante es su consistencia. Los sinestésicos tienden a asociar letras y dígitos en colores distintos. Por ejemplo, A es roja y B es azul y así sucesivamente. Surge una especulación sobre las bases genéticas de la sinestesia. Sugieren que esta condición podría ser hereditaria, quizá ligada al cromosoma X. También se ha planteado la hipótesis de que todos los niños pueden tener sinestesia hasta cierto punto, ya que los niños pequeños pueden percibir las conexiones entre sonidos y objetos con mayor claridad, pero estas conexiones pueden desaparecer con el tiempo. La adquisición de la lectura en niños es un proceso fundamental que transforma sus mentes. Cuando aprenden a leer, sus cerebros experimentan cambios notables como si estuvieran construyendo un nuevo circuito. Aunque cada niño es único en su proceso de aprendizaje, la neurociencia ofrece valiosas conclusiones para la educación. La decodificación fonológica resulta ser una pieza clave en este proceso. Implica que los niños aprendan a reconocer letras y los sonidos que representan, como si estuvieran ensamblando un rompecabezas. Este proceso debe enseñarse explícitamente e ir siendo practicado, ya que nos da la habilidad esencial para la lectura fluida. Esto nos dice de manera resumida que la adquisición de la lectura en niños es crucial para su desarrollo cognitivo, por lo que la decodificación fonológica es fundamental para la lectura efectiva y debe ser enseñada de manera cuidadosa, ya que sin esta habilidad la lectura se convierte en una tarea difícil en lugar de la experiencia placentera. Por tanto, invertir en una enseñanza adecuada de la decodificación fonológica es fundamental para el futuro de los niños y su comprensión lectora. La psicología cognitiva, una disciplina que se enfoca en cómo procesamos y adquirimos el lenguaje, la cual ha tenido un papel crucial en la evolución de la enseñanza de la lectura. Esta rechaza cualquier tipo de enseñanza por medio de método global o de lenguaje integral. Pero, ¿en qué consiste este método? Este método enseña a los niños una conexión directa entre las palabras escritas y sus significados correspondientes. Esto suena interesante, ya que nos hace preguntarnos ¿cómo los niños aprenden a leer? Bueno, los defensores de este método creen firmemente que al sumergir a los niños en la lectura, la habilidad de leer se adquirirá espontáneamente. Esto sería un poco contrario a lo que conocemos tradicionalmente, ya que este método se niega a enseñar grafemas y fonemas. En 1987 en California adoptaron este enfoque integral, pero en pocos años los resultados de desempeño lector cayeron en picada, y 3 de cada 4 niños estaban por debajo del promedio para su grado. Se culpó de estos desastrosos resultados a la enseñanza con el método de lenguaje integral,
y se hizo que la mayoría de las escuelas volvieran a la enseñanza sistemática de la correspondencia entre sonidos y letras. Aunque el enfoque del lenguaje integral hoy en día se ha abandonado oficialmente, todavía hay actividades presentes en el aula que provienen de la época del enfoque integral, como unir una palabra con una imagen, reconocer el contorno de las palabras y que el niño reconozca de un vistazo su nombre y apellido. Bueno, este capítulo trata sobre 4 puntos que constituyen el método de la palabra completa, el cual consiste en leer por palabras y no por letras. Punto número 1. El tiempo de la lectura no tiene relación con el largo de la palabra. Básicamente, este punto relata que el largo de la palabra no tiene relación con el tiempo en que uno se demora leyéndola, ya que el cerebro procesa de forma visual todas las palabras en paralelo en vez de una por una. Por otro lado, esto es distinto en niños, ya que durante el proceso de aprendizaje, o sea cuando aprenden a leer, se asimilan letra por letra. El punto 2 nos habla sobre reconocer una palabra puede ser más rápido y eficiente que una letra. Bueno, básicamente trata sobre el efecto de superioridad de la palabra, referente a cómo en nuestro cerebro las palabras son jerárquicamente más relevantes que las letras. También se menciona que es más fácil distinguir una palabra como casa de cada que diferenciar la letra S con D de manera individual. El punto 3 habla sobre cómo al leer en minúscula las palabras se pueden distinguir más fácilmente entre sí debido al carácter propio de las minúsculas. Por ejemplo, la L, la G y la T son distinguibles fácilmente por su carácter de tamaño, cosa que no pasa con las letras mayúsculas ya que todas son del mismo porte. Bueno, y el último punto habla sobre cómo los errores tipográficos que mantienen el contorno general de una palabra son más difíciles de detectar que aquellos que la rompen. Por ejemplo, si buscamos la palabra gato es más difícil encontrar error en gafo que en gapo, donde la letra P, que se denomina descendente, reemplazó la letra T, que se denomina ascendente. O sea, la F se parece más a la T que la T a la P. Y bueno, en resumen, ya no hay motivos que nos hagan creer que los contornos globales, básicamente la forma de las letras, no inciden en la lectura. Al contrario, se demuestra evidentemente cómo la tipografía en sí está estrechamente relacionada con la lectura como tal. Y bueno, para terminar nos gustaría invitarlos a leer este libro y este capítulo, ya que el entender sobre los procesos que involucran el aprendizaje y el entendimiento del lenguaje, tanto en la escritura como en la lectura, son muy importantes para nuestro rol como profesionales y fonoaudiólogos, puesto que nos va a ayudar a entender más respecto a la comunicación y el desarrollo de esta, y así poder cumplir nuestra labor profesional de manera más eficaz. Esperamos que les haya gustado el video.